En el gélido crepúsculo de 1989, en un rincón olvidado de la Sierra Madre de Durango, la historia oficial sufrió una herida que nadie pudo cerrar. Aquella noche, un hombre lobo cruzó el cerco prohibido de la estancia, ignorando que caminaba directamente hacia su propia ejecución a manos de un fantasma del pasado. El aire pesaba como el plomo, saturado por el olor a ozono, aceite de motor y la carnicería fresca que emanaba de la maleza. La bestia no salió con vida, porque el secreto del viejo era mucho más letal que cualquier mito folclórico. Desde entonces, el gobierno vigila el cañón desde lejos, temiendo lo que el batedor aún esconde bajo la tierra roja. El sol de la Sierra Madre Occidental ha labrado surcos profundos en el rostro de Don Silvestre, un hombre cuya piel parece pergamino curtido por décadas de intemperie e historias de violencia silenciosa. En la estancia Los Olvidados, el tiempo se detiene entre los muros de piedra y el aroma persistente a resina de pino que baja desde las cumbres de Durango. Este antiguo rastreador de élite vive en un aislamiento que no es producto del azar, sino de una decisión táctica tomada tras abandonar las filas del ejército en los años 70. Su cuerpo conserva la rigidez de quien siempre espera un ataque, moviéndose con una economía de movimiento que solo poseen los depredadores o aquellos que han sido cazados. La soledad absoluta es su única aliada en este cañón profundo, donde la luz solar es un lujo breve que apenas calienta el suelo antes de desaparecer tras las paredes de roca. La rutina de Silvestre comienza mucho antes de que el primer rayo de luz golpee las copas de los oyameles, siguiendo un protocolo estricto que garantiza su supervivencia en este territorio hostil. Su herramienta principal descansa siempre al alcance de su mano diestra, un fusil Winchester modelo 70 en calibre .375 HNH Magnum, una pieza de ingeniería robusta diseñada para detener bestias de gran calado. Cada mañana, el hombre revisa el mecanismo de cerrojo y limpia el cañón con una disciplina casi religiosa, consciente de que un solo fallo mecánico podría significar el fin de su existencia. No utiliza munición comercial, sino cartuchos cargados por él mismo, donde cada bala ha sido pulida y pesada para asegurar una trayectoria perfecta a través de la densa niebla matutina. Este rifle no es un objeto de colección, sino una extensión letal de su propia voluntad inquebrantable. A sus pies, dos sombras masivas y musculosas se mueven con una coordinación que roza lo sobrenatural, vigilando cada rincón de la propiedad con ojos atentos y mandíbulas poderosas. Se trata de dos ejemplares de fila, brasileiro, perros de guardia que superan los 70 kilos de peso, conocidos mundialmente por su lealtad absoluta y su temperamento implacable hacia los desconocidos. Estos canes no han sido entrenados para ladrar como advertencia, sino para emboscar en silencio absoluto y sujetar a cualquier intruso con una fuerza de mordida capaz de triturar huesos de ganado. Sus pelajes leonados se camuflan entre la maleza seca del cañón, mientras sus narices captan cualquier partícula de olor extraño que el viento traiga desde las zonas más profundas de la sierra. Para Silvestre, estos animales no son mascotas, sino centinelas tácticos que comparten su desconfianza hacia todo lo que respira fuera de su cerco. El aislamiento en la estancia. Los Olvidados es tan denso que el silencio mismo adquiere una cualidad física, pesando sobre los hombros de quien se atreve a habitar estas tierras olvidadas. La civilización más cercana se encuentra a 3 jornadas extenuantes a lomo de mula, recorriendo senderos que se desvanecen con las lluvias estacionales y que solo los conocedores de la región pueden identificar. En este rincón del mundo, los mapas oficiales son inútiles y las leyes del hombre son reemplazadas por las leyes de la biología y la balística aplicadas con rigor. Silvestre ha construido un fortín donde la tecnología moderna no tiene cabida, confiando únicamente en su capacidad de lectura del terreno y en la resistencia física de sus animales. Aquí, el olor metálico del aceite para armas se mezcla con el humo de la leña de encino, creando una atmósfera de vigilia permanente y austeridad. Cada tarde, antes de que las sombras se alarguen sobre el fondo del cañón, el antiguo batedor realiza una inspección exhaustiva de su perímetro defensivo, reforzado con trampas de acero templado. Estas herramientas de caza mayor han sido modificadas personalmente por él, añadiendo dientes de sierra adicionales y resortes con una tensión que requiere herramientas especiales para ser armados sin riesgo
riesgo de perder un miembro. Silvestre coloca estas trampas en puntos estratégicos, pasajes naturales donde la topografía obliga a cualquier criatura a reducir su velocidad o exponer sus flancos. El hombre observa el terreno con una mirada clínica, identificando el desplazamiento de una piedra o la rotura de una rama pequeña, como si leyera un informe de inteligencia militar. Su vida depende de su capacidad para prever el movimiento de lo invisible, manteniendo una distancia segura entre su hogar y los misterios que habitan la oscuridad. El comportamiento de los filas brasileiros es un barómetro constante de la seguridad en la estancia, pues su instinto protector no permite ninguna distracción durante las horas críticas del crepúsculo. Los perros se posicionan en los flancos de la puerta principal, manteniendo una postura de alerta máxima que tensa cada fibra de sus enormes cuerpos. No hay juegos ni muestras innecesarias de afecto. Existe un pacto implícito de respeto mutuo entre el cazador y sus caninos, forjado en la necesidad de sobrevivir en un entorno que no perdona errores. Silvestre observa la posición de las orejas de sus perros y la dirección de sus hocicos, interpretando señales que a un ojo inexperto le pasarían desapercibidas. La fuerza de estos animales es una garantía física contra las amenazas convencionales, pero el hombre sabe que en la Sierra Madre Occidental siempre existe la posibilidad de algo fuera de lo común. Don Silvestre desprecia las supersticiones locales que hablan de nahuales o espíritus del bosque, prefiriendo enfocarse en la realidad tangible de la carne, el hueso y la resistencia de los materiales. Su experiencia como batedor rural en la década de los 70 le enseñó que el miedo suele ser el resultado de la ignorancia ante una amenaza biológica desconocida o mal clasificada. Durante sus años de servicio, fue testigo de anomalías que la ciencia militar prefería ignorar, pero él siempre mantuvo una perspectiva basada en la observación directa y el análisis táctico de los hechos. No busca explicaciones místicas para los ruidos que emanan de las cavernas superiores, sino que prepara sus proyectiles y ajusta la mira telescópica de su Winchester con la precisión de un cirujano. Para él, el mundo se divide entre lo que puede ser rastreado y lo que debe ser eliminado para mantener la paz de su refugio. El entorno sensorial de la estancia está impregnado de un aroma acre a carniza y ozono que a veces parece filtrarse desde las grietas de la roca viva cuando el clima cambia bruscamente. Silvestre ha aprendido a identificar los matices del viento, reconociendo cuando una tormenta se aproxima por el olor del aire antes de que las nubes cubran el cielo de Durán. La textura de la tierra bajo sus botas le informa sobre la humedad del suelo y la posibilidad de que se conserven rastros de pisadas de grandes depredadores en el barro. Cada elemento de su cotidianeidad está orientado hacia la detección temprana, convirtiendo su existencia en un ejercicio continuo de atención plena y preparación para el combate. La soledad no le pesa, pues su mente está ocupada constantemente con el mantenimiento de su equipo y el estudio de los patrones de movimiento de la fauna local. El cerco prohibido de la estancia consiste en una línea de alambre de espino reforzado con estacas de madera negra, marcando un límite que nadie, ni humano ni animal, debe cruzar impunemente. Esta barrera física es también una frontera psicológica que Silvestre ha trazado para delimitar su territorio soberano frente a la inmensidad salvaje de la Sierra Madre Occidental. Dentro de este perímetro, el hombre es la autoridad máxima, apoyado por la ferocidad controlada de sus filas y la potencia de fuego de su Winchester. Fuera del cerco, el mundo pertenece a las fuerzas primordiales que él ha jurado mantener a raya, incluso si eso significa vivir en un estado de guerra perpetua. Su reclusión es una fortaleza de orden en medio del caos de la naturaleza, un espacio donde la lógica de la caza predomina sobre cualquier otra consideración humana o social. A pesar de su edad, los movimientos de Silvestre conservan una fluidez inquietante, producto de una memoria muscular que se niega a olvidar las tácticas aprendidas en el campo de batalla. Sus manos, aunque nudosas y marcadas por cicatrices de viejos encuentros, operan las herramientas de caza con una velocidad y precisión que desmienten su apariencia de anciano. El aislamiento le ha otorgado una claridad mental que pocos poseen, permitiéndole sintonizar sus sentidos con el ritmo natural de la montaña y los ciclos de los depredadores que la habitan. Mientras limpia una vez más el acero de sus trampas bajo la luz de una lámpara de queroseno, el hombre sabe que su retiro es solo una tregua temporal con un pasado que nunca termina de morir. La rutina rígida y el comportamiento táctico de sus perros son las únicas cosas que los separan de la oscuridad total. Alba trajo consigo un silencio antinatural que caló hasta los huesos de Silvestre mientras recorría el sector norte del cerco de alambre. Un rastro de sangre espesa y oscura manchaba la hojarasca, extendiéndose como una invitación siniestra hacia la
maleza más densa de la quebrada de Durán. El hombre sintió un frío súbito que no pertenecía al clima de la sierra, sino a una memoria celular que comenzaba a despertar tras años de letargo. Al acercarse al punto de ruptura, notó que las hebras de Mindusint, acero reforzado, habían sido cortadas con una fuerza bruta que desafiaba cualquier explicación lógica sobre la fauna local. No era el trabajo de un puma ni de un oso, sino algo que poseía una intención clara y una capacidad de destrucción que superaba lo puramente instintivo. La tensión en el ambiente era una advertencia silenciosa que el viejo cazador no ignoraría. Al final del rastro, el cuerpo de uno de los filas brasileiros yacía entre los helechos, transformado en una masa informe de carne y hueso triturado. El perro de 70 kilos, una máquina de combate biológica, había sido eviscerado con una precisión que rozaba lo quirúrgico, exponiendo sus entrañas al aire gélido de la mañana. No había signos de una lucha prolongada, lo que indicaba que el ataque fue fulminante y ejecutado con una superioridad física absoluta sobre el animal. Silvestre se arrodilló junto a los restos de su fiel centinela, observando cómo la herida principal atravesaba el esternón con una limpieza aterradora. El olor metálico de la sangre se mezclaba con un hedor acre, una mezcla de almizcle animal y algo que recordaba vagamente al ozono después de una tormenta eléctrica. El cazador comprendió de inmediato que el territorio había sido profanado por una entidad superior. El análisis técnico de la escena reveló detalles que hicieron que el vello de la nuca del veterano se erizara bajo su sombrero de ala ancha. El intruso había ignorado por completo los trozos de carne envenenada con estricnina que Silvestre distribuía estratégicamente alrededor del perímetro defensivo de la estancia Los Olvidados. Incluso las minas sonoras, diseñadas para detectar intrusiones humanas, permanecieron intactas, sugiriendo que la criatura conocía perfectamente la ubicación de cada trampa. La inteligencia demostrada por el atacante era lo que más perturbaba la mente analítica del antiguo rastreador, quien siempre había confiado en la predictibilidad de los animales salvajes. No se trataba de un encuentro azaroso motivado por el hambre, sino de una incursión deliberada que buscaba neutralizar los sistemas de defensa de la propiedad. La muerte del perro no era más que el primer movimiento de un juego de caza extremadamente sofisticado y mortal. Una punzada de dolor agudo atravesó la base del cráneo de Silvestre, desencadenando una reacción física propia de un trastorno de estrés postraumático largamente enterrado. Las manos, habitualmente firmes como la roca, experimentaron un temblor imperceptible mientras el recuerdo de una misión olvidada en los años 70 afloraba con una nitidez espantosa. Aquel patrón de ataque, la forma exacta en que las costillas habían sido separadas de la columna, era una firma biológica que él ya había visto en el pasado. El aire se volvió pesado y difícil de respirar, mientras el entorno de la sierra comenzaba a desdibujarse ante la intensidad de la memoria traumática que regresaba. El frío sudor empapó la camisa de lona, recordándole que los horrores que creía haber dejado atrás en las selvas del sur estaban ahora aquí, reclamando su propia cuota de sangre. El pasado nunca muere, simplemente espera el momento oportuno. El hombre cerró los ojos y forzó los pulmones a inhalar profundamente, aplicando las técnicas de control de respiración que le enseñaron durante el entrenamiento de élite en el ejército. El pánico era un lujo que no podía permitirse en medio de un cañón aislado, donde nadie vendría en auxilio si cometía un error táctico. Sintió el latido acelerado del corazón contra las costillas, una rítmica advertencia de que el peligro estaba mucho más cerca de lo que los sentidos externos podían captar. La percepción de Silvestre se agudizó, filtrando los sonidos del bosque hasta que solo quedó el crujido de las ramas y el susurro del viento entre los pinos. Cada poro de la piel estaba alerta, captando las variaciones térmicas que indicaban la presencia de un cuerpo masivo oculto entre las sombras de la vegetación. El instinto de supervivencia tomó el mando absoluto, relegando la emoción a un segundo plano. Al examinar el suelo de arcilla cerca del cadáver del perro, Silvestre encontró lo que más temía, una huella perfectamente definida que no pertenecía a ninguna especie catalogada. La marca mostraba una mano de 5 dedos alargados, rematada por garras de al menos 10 centímetros que se hundían profundamente en la tierra compacta. Lo más inquietante era la estructura plantar, una mezcla grotesca entre la anatomía de un cánido de gran tamaño y la funcionalidad de un primate superior. No había duda de que la criatura se desplazaba de
manera bípede cuando era necesario, otorgándole una ventaja táctica inmensa sobre cualquier presa convencional del desierto de Durango. El tamaño de la huella sugería un peso aproximado de 300 kilos de puro músculo y hueso, una masa que ningún chaleco antibalas o barricada de madera podría detener con facilidad si la bestia decidía cargar violentamente contra el refugio. Un sonido metálico proveniente de la puerta principal de la casa lo obligó a girar sobre los talones con una velocidad asombrosa, apuntando el Winchester hacia la estructura de piedra. El segundo fila brasileiro, que normalmente era una fiera incontenible, se encontraba encogido bajo el porche, emitiendo un gemido lastimero que nunca antes había salido de su garganta. El animal estaba en un estado de catatonia, inducida por el terror puro, orinado sobre las propias patas y negándose a mirar hacia el bosque que rodeaba la estancia. Silvestre se acercó lentamente, manteniendo el rifle en posición de tiro, y descubrió que la puerta de carballo sólido tenía 5 surcos profundos tallados en la madera. Las marcas de las garras eran frescas, dejando astillas colgando y un rastro de una sustancia viscosa y transparente que brillaba débilmente bajo la luz mortecina del amanecer. El mensaje era claro: el intruso ya estaba allí. El cazador retrocedió con precaución, manteniendo siempre el frente hacia la zona boscosa, mientras la mente procesaba la magnitud de la amenaza que enfrentaba en la Sierra Madre. Aquello no era un mito folclórico creado por campesinos ignorantes para asustar a los niños durante las noches de tormenta en el estado de Durango. Lo que había marcado la puerta y despedazado al mejor perro era una aberración biológica real, un depredador que desafiaba las leyes conocidas de la zoología contemporánea. El desprecio que Silvestre sentía por la superstición se transformó en un respeto sombrío hacia la letalidad física de la bestia que lo estaba acechando en el propio hogar. Si sangraba, pensó con una frialdad matemática, entonces era posible destruirlo con el calibre adecuado y una estrategia que aprovechara las debilidades orgánicas. La batalla ya no era una posibilidad remota, sino una realidad inminente que demandaba toda la capacidad técnica. El olor a ozono se intensificó, llenando las fosas nasales del hombre con una sensación de quemazón química que le recordaba a los talleres de balística pesada. En su interior, el veterano sintió cómo la adrenalina comenzaba a saturar el sistema circulatorio, agudizando la vista hasta el punto de distinguir el movimiento de los insectos sobre la corteza de los pinos. El entorno parecía haberse vuelto hostil de repente, como si la montaña misma conspirara para ocultar al depredador que se movía con una agilidad imposible entre los riscos. Silvestre sabía que el hombre lobo no era un ente espiritual, sino una máquina de matar de carne y hueso que poseía una regeneración celular acelerada. Esa era la razón por la cual las autoridades siempre habían intentado ocultar la existencia, tratando el asunto como un brote de rabia o una serie de ataques de lobos feroces. El secreto estaba a punto de romperse violentamente. Las sombras entre los árboles parecían cobrar vida propia, estirándose y contrayéndose con el vaivén del viento, creando ilusiones ópticas que ponían a prueba la cordura del antiguo rastreador. Silvestre no se dejó engañar por los trucos de la luz, manteniendo la atención fija en los ruidos de baja frecuencia que emanaban de la parte superior del cañón. Escuchó un crujido de huesos, un sonido similar al de una rama gruesa, rompiéndose bajo una presión inmensa, seguido por un gruñido gutural que hizo vibrar el aire mismo. Era una advertencia territorial, un desafío lanzado por una criatura que se sentía dueña absoluta de la noche y de todo lo que habitaba bajo las estrellas de Durango. El hombre ajustó la correa del rifle, sintiendo el peso reconfortante del acero contra el hombro, preparándose mentalmente para un enfrentamiento que definiría el resto de la corta o larga vida. El cazador aceptó el reto. El recuerdo de los informes falsos redactados por los superiores en los años 70 volvió a la mente como una bofetada de cinismo y traición institucional. En aquel entonces le ordenaron quemar las evidencias y silenciar a los pocos testigos que sobrevivieron a los encuentros con la bestia en las zonas rurales. La versión oficial siempre hablaba de accidentes industriales o ataques de perros asilvestrados, protegiendo la existencia de algo que la ciencia oficial no podía catalogar sin entrar en pánico. Silvestre recordaba la frialdad con la que se incineraron los cuerpos de los compañeros, negándoles un entierro digno para mantener la ilusión de seguridad nacional sobre el territorio mexicano. Ahora, solo en la sierra, comprendía que él era el último eslabón de una cadena de secretos que el gobierno preferiría ver enterrada bajo la tierra de Durango. El hombre lobo no era un accidente, sino una constante ignorada por conveniencia política. Un escalofrío recorrió
recorrió la columna vertebral de Silvestre cuando una ráfaga de viento trajo consigo un alarido prolongado que no se parecía a nada que hubiera escuchado en la larga carrera. Era un grito que mezclaba la agonía humana con la ferocidad animal, una disonancia sonora que parecía rasgar el tejido de la realidad en el fondo del cañón. El perro restante, aún paralizado por el miedo, comenzó a temblar de forma violenta, dejando escapar un hilo de espuma por la comisura de los labios. El cazador apretó los dientes, sintiendo cómo el sabor metálico del miedo intentaba invadir la boca, pero lo rechazó con una voluntad de hierro forjada en 1000 batallas. Sabía que la bestia estaba probando las defensas psicológicas antes de lanzar el ataque final contra la estructura de la estancia. No habría tregua ni misericordia en este encuentro de naturalezas opuestas que se gestaba en la penumbra. La percepción de que algo antiguo y extremadamente peligroso había regresado a la vida se convirtió en una certeza absoluta mientras Silvestre observaba los restos de la propiedad bajo la luz del día. Aquella criatura no era un recién llegado a la Sierra Madre, sino un habitante ancestral que había estado hibernando o moviéndose en las sombras hasta que el olor a debilidad o soledad lo atrajo. El veterano reconoció los signos de una caza de desgaste, donde el depredador elimina primero a los aliados de la presa para dejarla en un estado de aislamiento emocional y físico total. Era una táctica que él mismo había enseñado a los hombres en el pasado, una estrategia militar ejecutada con una eficiencia animal que superaba cualquier manual de combate. La soledad de la estancia. Los olvidados se sentía ahora como una trampa mortal en lugar de un refugio seguro contra el mundo exterior. El sol comenzó su descenso prematuro tras las altas paredes de roca del cañón, sumergiendo la estancia en una penumbra azulada que favorecía los movimientos del intruso. Silvestre regresó al interior de la casa, cerrando los pesados cerrojos de hierro y reforzando las ventanas con tablones de madera gruesa que ya tenía preparados para tal emergencia. Cada movimiento era calculado para minimizar el ruido, evitando dar cualquier indicación de la posición exacta dentro de la estructura de piedra que ahora servía de refugio fortificado. En la mesa de madera dispuso las herramientas de defensa, cajas de munición .375 HNH Magnum, botes de pólvora y el kit de limpieza para el Winchester. Las manos seguían el ritmo de una coreografía mortal aprendida décadas atrás, preparando los proyectiles especiales que guardaba para la ocasión. No confiaba en la suerte, sino en la densidad del plomo y la precisión del impacto quirúrgico. Mientras la oscuridad total se apoderaba del valle, el hombre se sentó en un rincón estratégico desde donde podía vigilar todos los puntos de acceso posibles a la habitación principal. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujido ocasional de la leña en la chimenea y la respiración pesada del fila brasileiro que yacía a los pies. Silvestre sentía la presencia de la bestia fuera de los muros, una presión invisible que parecía deformar el aire con la sola existencia maligna y poderosa. Sabía que el hombre lobo poseía sentidos que superaban por mucho a los humanos, permitiéndole rastrear el latido del corazón o el calor corporal a través de las paredes de piedra. Cada segundo que pasaba era una prueba de resistencia mental, un duelo de voluntades donde el primero en parpadear o mostrar miedo sería el primero en morir bajo las garras de la pesadilla. La noche en Durango se volvió un lienzo negro donde los fantasmas del pasado y las amenazas del presente se fundieron en una sola sombra voraz y hambrienta. Silvestre recordó el rostro del primer comandante, aquel hombre que le advirtió que algunas cosas en la sierra nunca debían ser cazadas, solo evitadas a toda costa. El rastreador ignoró el consejo entonces y lo ignoraba ahora, convencido de que el deber era terminar lo que comenzó en los años 70 antes de que la vejez lo reclamara. El ciclo de violencia que se inició en una selva lejana estaba a punto de cerrarse en este cañón olvidado por Dios y los hombres, con un enfrentamiento que no dejaría testigos. Con el Winchester descansando sobre las rodillas y el dedo índice rozando suavemente el gatillo, el veterano esperó el primer impacto contra la puerta principal. El horror original había vuelto para reclamar su territorio y Silvestre estaba listo. La memoria de Silvestre retrocede hacia las selvas de Guerrero en 1972, donde el aire era una masa espesa de humedad y el miedo se filtraba por los poros de la piel como un sudor frío. En aquel tiempo formaba parte de una unidad táctica de rastreadores rurales encargada de misiones que nunca figurarían en los archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. El grupo avanzaba por desfiladeros traicioneros y vegetación virgen, buscando una amenaza que los superiores describían inicialmente como un grupo de insurgentes particularmente violentos y bien armados. Sin embargo, el silencio de los pájaros y
y la ausencia de fauna menor indicaban que algo mucho más peligroso se desplazaba entre las sombras de los árboles gigantescos. El veterano recuerda el peso del rifle reglamentario y la tensión constante de una patrulla que caminaba directamente hacia las mandíbulas de un horror biológico sin precedentes conocidos. El primer indicio de que no se enfrentaban a seres humanos ocurrió en un claro cerca de un arroyo, donde el destacamento encontró los restos de una patrulla anterior que había desaparecido sin dejar rastro de comunicación por radio. Los cuerpos no presentaban heridas de bala ni señales de tortura convencional, sino que habían sido destrozados con una potencia mecánica que desafiaba toda comprensión lógica de la fuerza muscular. Los hombres, soldados entrenados para la guerra de guerrillas, yacían esparcidos como muñecos de trapo, con las cajas torácicas abiertas y los huesos largos quebrados por la mitad. Silvestre observó las marcas de garras en el lodo, huellas profundas que indicaban un peso masivo y una agilidad aterradora para una criatura de aquel tamaño. El olor metálico de la sangre fresca saturaba el ambiente, provocando náuseas incluso en los batedores más experimentados del Grupo Especial de Búsqueda Forestal. Entre los restos humanos, el rastreador identificó patrones de ataque que sugerían una inteligencia predadora superior, capaz de flanquear posiciones defensivas y eliminar centinelas sin emitir un solo sonido de advertencia. No había rastro de casquillos percutidos, lo que indicaba que los soldados ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar ante la embestida fulminante de la bestia que los acechaba desde el dosel forestal. Una mano gigantesca había arrancado la puerta de un vehículo de transporte como si fuera de papel, dejando marcas de 5 dedos que se hundían profundamente en el acero templado de la carrocería militar. La brutalidad del hallazgo dejó una marca indeleble en la mente de Silvestre, quien comenzó a comprender que las leyendas sobre el nahual de sangre tenían un origen físico muy real y mortalmente tangible. Este descubrimiento fue el punto de quiebre que cambió su percepción del mundo para siempre. El horror que Silvestre presenció en el pasado apenas comienza a revelarse. Si quieres conocer el desenlace de esta batalla épica entre el hombre y la bestia, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con otros amantes del misterio y la acción realista. Poco después del hallazgo, una figura emergió de la espesura, una masa de músculos y pelaje ralo que se alzaba casi 3 metros sobre el suelo del bosque tropical. El hombre lobo no era un espectro, sino una criatura de carne y hueso que sangraba un fluido espeso y oscuro cuando las primeras balas de los sobrevivientes impactaron en su torso hipertrofiado. Sus ojos, hundidos en una estructura craneal maciza, reflejaban la luz de las linternas con una frialdad mecánica, carente de cualquier emoción humana reconocible por los observadores horrorizados. La bestia emitió un rugido que hizo vibrar el aire y los pulmones de los soldados, lanzándose contra ellos con una velocidad que desmentía su enorme volumen físico. Silvestre disparó su arma hasta que el cañón ardió, presenciando cómo el monstruo resistía calibres que normalmente derribarían a un búfalo o a un gran felino del desierto. La criatura demostraba una resistencia biológica asombrosa, sanando heridas superficiales en cuestión de minutos mientras continuaba su avance implacable a través del fuego cruzado de la unidad de élite. Cada golpe de sus extremidades cortaba el aire con un silbido letal, decapitando o mutilando a los hombres que no lograban ponerse a cubierto tras los árboles más gruesos de la selva. La regeneración celular acelerada era evidente. Los orificios de entrada de los proyectiles se cerraban ante la vista de los rastreadores, dejando solo una cicatriz rosácea y una furia renovada en el atacante. Silvestre notó que la bestia no sentía el dolor de la misma manera que un animal convencional, pues seguía atacando incluso con las costillas expuestas y el pelaje empapado en su propia sangre oscura. Era una máquina de guerra orgánica, perfeccionada por una evolución desconocida o una anomalía que el gobierno quería mantener oculta. Tras el enfrentamiento inicial, un contingente de altos mandos y agentes gubernamentales llegó al sitio en helicópteros negros, acordonando el área y tomando control absoluto de la situación con una eficiencia gélida. Las autoridades no mostraron sorpresa ante la masacre, sino una determinación pragmática por eliminar cualquier rastro físico de la existencia de la criatura o de la batalla que acababa de ocurrir. Silvestre observó cómo los oficiales de inteligencia confiscaban los rollos de película de las cámaras y destruían los cuadernos de notas de los rastreadores supervivientes bajo amenaza de consejo de guerra. La orden era clara: nada de lo sucedido en aquel cañón de Guerrero debía salir de los límites del campamento militar, bajo pena de ejecución inmediata por traición a la patria. El silencio institucional comenzó a tejerse alrededor del horror original
original, transformando una verdad sangrienta en un secreto de Estado protegido por muros. La intimidación de los testigos fue sistemática y brutal, dirigida no solo a los soldados, sino también a los campesinos locales que habían escuchado los gritos y los disparos durante la noche del ataque. Agentes federales visitaron cada cabaña en un radio de 10 kilómetros, advirtiendo a las familias que cualquier mención sobre un animal gigante o un hombre lobo resultaría en la desaparición forzada de sus seres queridos. Silvestre vio cómo quemaban las viviendas de aquellos que se atrevieron a hablar con la prensa local, borrando comunidades enteras del mapa para asegurar que el mito del nahual permaneciera como una simple fantasía folclórica. La presión psicológica sobre los batedores fue constante, obligándolos a firmar documentos de confidencialidad donde aceptaban una versión falsa de los hechos que involucraba un brote de rabia bovina extremadamente agresivo. El Estado mexicano estaba dispuesto a todo para proteger el misterio. La quema de evidencias se llevó a cabo en grandes fosas comunes cavadas por maquinaria pesada que llegó a la zona bajo el pretexto de obras de infraestructura vial para el desarrollo rural. Silvestre presenció cómo arrojaban los restos de la criatura o lo que quedaba de ella tras los análisis preliminares, junto con los cuerpos de sus propios compañeros de armas en un infierno de gasolina y fósforo blanco. Las llamas alcanzaron alturas impresionantes, iluminando la selva con un resplandor amarillento que parecía purgar la tierra de cualquier pecado cometido durante la oscuridad de la noche. El humo negro y denso llevaba consigo el olor a carne quemada y caucho, un aroma que perseguiría al rastreador por el resto de su vida, recordándole la fragilidad de la verdad ante el poder del gobierno. Nada quedó de la batalla original, salvo las cenizas y el silencio impuesto por las bayonetas. Los informes oficiales, redactados posteriormente, eran obras maestras de la falsificación técnica, llenos de terminología médica y estadística para justificar la muerte de los soldados como consecuencia de un accidente con explosivos mal manipulados. En ningún párrafo se mencionaba la anatomía de la bestia, ni las marcas de garras en el acero, sustituyendo los hechos biológicos por narrativas de negligencia operativa y fallos en la cadena de mando. Silvestre leyó su propio testimonio alterado, donde se afirmaba que él mismo había ordenado el uso de granadas de fragmentación en un espacio cerrado, provocando la tragedia que ahora intentaban encubrir con tinta y sellos oficiales. La burocracia del secreto funcionaba con una precisión que superaba incluso la letalidad del hombre lobo, enterrando la realidad bajo capas de expedientes clasificados que nunca verían la luz del sol. El sistema había decidido que la criatura no existía oficialmente. A pesar de las amenazas, el rastreador logró conservar algunos fragmentos de evidencia de manera clandestina, ocultando pequeñas muestras de tejido y bocetos anatómicos realizados en momentos de relativa privacidad durante la misión de limpieza. Silvestre comprendía que su seguridad dependía de su capacidad para fingir amnesia selectiva frente a sus superiores, mientras en su interior juraba que nunca olvidaría la textura del pelaje o el sonido del rugido. Se convirtió en un experto en la simulación, cumpliendo sus deberes con una eficiencia robótica que alejaba cualquier sospecha de insubordinación o curiosidad peligrosa sobre los eventos del pasado. Sin embargo, cada noche cerraba los ojos y volvía a ver la silueta del monstruo recortada contra la luna, una imagen que se grabó en su conciencia como una advertencia sobre lo que realmente habitaba en las zonas más remotas de México. El odio hacia los mentirosos crecía en su pecho. Hubo una noche específica en la que Silvestre fue asignado a la vigilancia del perímetro donde se guardaban los contenedores metálicos que supuestamente contenían los especímenes vivos capturados durante la operación secundaria. A través de las paredes de acero, escuchaba golpes rítmicos y un siseo que no pertenecía a ningún reptil conocido, indicando que la amenaza no había sido totalmente erradicada de la sierra guerrerense. Los científicos que entraban y salían del área restringida vestían trajes de protección amarillos, moviéndose con una urgencia que sugería que la situación estaba lejos de estar bajo control absoluto de las autoridades. El veterano observó cómo cargaban los contenedores en camiones sin placas, que partieron bajo escolta militar hacia destinos desconocidos en el norte del país, posiblemente hacia instalaciones ocultas en el desierto. Fue entonces cuando decidió que debía retirarse del servicio activo antes de que el secreto lo consumiera totalmente. La percepción de Silvestre sobre el fenómeno del hombre lobo oscilaba entre la descripción de una especie animal por descubrir y la posibilidad de que fuera algo mucho más antiguo y oscuro, vinculado a las tradiciones nahualistas. En sus investigaciones privadas, consultó discretamente a ancianos de
de comunidades indígenas que hablaban de seres que podían cambiar de forma mediante pactos de sangre y rituales olvidados en el tiempo. Sin embargo, su mente pragmática siempre regresaba a la evidencia física del sangrado, el dolor y las huellas táctiles que él mismo había medido con la precisión de un geómetra. Para él, la criatura era un depredador biológico de una eficacia extrema, cuya existencia desafiaba la taxonomía moderna, pero no la realidad de la supervivencia en la naturaleza más salvaje. No importaba si era un demonio o un animal. Lo único relevante era que poseía una vulnerabilidad física que podía ser explotada. La salida del ejército no fue sencilla, ya que Silvestre tuvo que navegar por un laberinto de presiones institucionales y vigilancias discretas que buscaban asegurar que su lealtad permaneciera intacta incluso tras el retiro. Se le ofreció una pensión generosa a cambio de su silencio absoluto y su traslado a una zona geográfica remota, donde su experiencia como batedor no pudiera ser utilizada por agentes externos o periodistas curiosos. Eligió las tierras altas de Durango, un lugar donde el terreno era tan hostil como su propio estado de ánimo y donde podía poner en práctica las lecciones aprendidas durante la masacre del sur. Allí comenzó a construir la estancia Los Olvidados, transformando un viejo rancho en una fortaleza diseñada específicamente para resistir el regreso de la sombra que lo perseguía en sus pesadillas más profundas. Su vida se convirtió en una preparación constante para un segundo encuentro inevitable. A lo largo de los años, en la sierra duranguense, el veterano recolectó información sobre avistamientos similares en otras regiones del país, notando un patrón de desapariciones de ganado y personas que las autoridades siempre minimizaban. Convenientemente, las tácticas de ocultamiento del gobierno mexicano seguían siendo las mismas que en los años 70, utilizando el miedo y la desinformación para mantener a la población rural en un estado de ignorancia protectora. Silvestre sabía que no estaba solo en su conocimiento, pero también comprendía que era el único que estaba tomando medidas físicas para enfrentar la amenaza con herramientas de precisión y conocimiento táctico avanzado. Cada trampa colocada en su perímetro era un acto de resistencia contra la mentira institucional, una forma de decir que él no sería una víctima más en los informes falsos del futuro. El hombre lobo era real, y él tenía la intención de demostrarlo. La brutalidad de la criatura se manifestaba no solo en la fuerza física, sino en una especie de sadismo depredador que Silvestre recordaba haber analizado en los restos de las víctimas originales en la selva. La bestia solía jugar con sus presas antes de asestar el golpe final, demostrando una inteligencia que rozaba lo humano y una capacidad para comprender el miedo de sus oponentes de manera casi telepática. Esta faceta psicológica de la amenaza era lo que más aterraba a los pocos sobrevivientes, quienes describían la sensación de ser observados por ojos que conocían todos sus secretos y debilidades. El batedor aprendió a endurecer su mente contra este tipo de guerra psicológica, enfocándose únicamente en los aspectos mecánicos del combate y en la fiabilidad de su equipo de caza. Sabía que la bestia se alimentaba del terror, y él no le daría ese gusto. El regreso de la amenaza a la estancia Los Olvidados no fue una sorpresa total para el anciano, quien siempre sintió que el ciclo de sangre iniciado en Guerrero debía concluir en Durango. El aroma a ozono y carniza que ahora impregnaba el aire del cañón era el mismo que sintió hace décadas, confirmando que la bestia o su descendencia habían rastreado su presencia a través de los años. Los informes falsos y la intimidación ya no tenían poder sobre él, pues ahora se encontraba en su propio territorio, armado con el Winchester y protegido por sus leales filas brasileiros. La lucha ya no era por la patria o por una bandera manchada de mentiras, sino por la propia supervivencia y la validación de una verdad que el mundo se negaba a aceptar. Silvestre estaba listo para aplicar cada gramo de su conocimiento contra el horror original. La noche se cerró sobre la estancia con una pesadez que parecía anunciar el fin de una era para el viejo batedor, quien observaba el bosque con la paciencia de un verdugo. Cada ruido en la maleza era catalogado y analizado según su frecuencia y dirección, buscando el momento exacto en que la bestia cometería el error de entrar en su zona de muerte preparada. El recuerdo de los compañeros caídos le daba una fuerza gélida, transformando el trauma de TEPT en un motor de precisión táctica que guiaba sus manos hacia los controles de las trampas. Sabía que el hombre lobo era fuerte, pero él poseía la astucia del hombre que ha visto lo peor de la naturaleza y del gobierno, y ha sobrevivido para contarlo. La batalla final no sería un acto de gloria, sino una ejecución necesaria para cerrar un capítulo sangriento. Finalmente, el silencio de la Sierra Madre fue interrumpido por el sonido de algo pesado moviéndose con cautela entre las rocas
rocas que rodeaban la casa principal de la estancia. Silvestre sintió la vibración del suelo a través de las suelas de sus botas, una señal inequívoca de que el depredador estaba posicionándose para el asalto definitivo contra el cerco de acero. El veterano ajustó la culata del Winchester contra su mejilla, sintiendo el frío del metal y la calidez de su propia determinación, mientras el pasado y el presente se fundían en un solo instante de tensión suprema. El horror original estaba a pocos metros de distancia, listo para reclamar su vida, pero se encontraría con un hombre que ya no tenía miedo a las sombras ni a las mentiras de los generales. La memoria se convirtió en acción y el cazador se preparó para disparar el primer proyectil de plata industrial. El cazador abandonó la seguridad de los muros de piedra justo cuando la luna alcanzó su cenit sobre el cañón de Durango, cargando el Winchester con la parsimonia de quien conoce el peso de cada grano de pólvora. El aire gélido de la Sierra Madre Occidental cortaba la piel, trayendo consigo el aroma inconfundible del depredador que acechaba entre las sombras de los pinos centenarios. Silvestre no buscaba una confrontación azarosa, sino que caminaba con pasos medidos hacia el área de las quebradas donde la vegetación se volvía un laberinto de espinas y rocas sueltas. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, escaneaban cada movimiento de la maleza, buscando el brillo gélido de las pupilas del hombre lobo que lo había desafiado en su propia puerta. El silencio era una lona tensa, a punto de rasgarse por el acero de una garra o el estampido de un proyectil encamisado. Un crujido seco a la derecha del sendero alertó los sentidos del veterano, quien se fundió con el tronco de un oyamel para minimizar su silueta ante el posible ataque lateral del intruso. Los sonidos de la noche parecían amplificarse en el fondo del cañón, donde el eco del agua distante se mezclaba con el siseo del viento entre las acículas de los pinos. El hombre lobo no tardó en manifestarse como una sombra más densa que la propia oscuridad, moviéndose con una agilidad que desafiaba la masa muscular de un cuerpo de casi 3 metros de altura. Silvestre escuchó el ritmo de una respiración pesada y húmeda, un jadeo que exhalaba el vapor del aliento caliente contra el frío ambiente de la sierra guerrerense transportada a Durán. La tensión física en los hombros del batedor era el único signo externo del combate interno contra el miedo instintivo. El rastreador identificó el patrón de movimiento de la bestia, notando que el depredador utilizaba las corrientes de aire para ocultar su propio rastro mientras flanqueaba la posición del hombre con una inteligencia táctica casi humana. Silvestre se desplazó hacia la primera zona de muerte, un claro del bosque donde había enterrado 3 trampas de oso modificadas bajo una capa engañosa de hojas secas y tierra suelta. El roce metálico de su fusil contra la lona de la chaqueta fue el único error sonoro que permitió, atrayendo la atención del hombre lobo hacia el punto exacto donde el cazador deseaba el enfrentamiento inicial. Lucisum Fiera emitió un gruñido sordo que hizo vibrar el suelo bajo las botas de cuero, indicando que el juego de sombras había terminado y que la fase de violencia física estaba por estallar violentamente en la sierra. De pronto, una masa de pelaje grisáceo y músculos hipertrofiados se lanzó desde un risco superior, cayendo con un impacto sordo que levantó una nube de polvo y restos orgánicos sobre el sendero de piedra. El hombre lobo se irguió sobre sus extremidades posteriores, revelando una estructura ósea masiva y unas garras que brillaban con un matiz metálico bajo la luz mortecina de la luna llena de Durango. Sus ojos reflejaban una malevolencia puramente biológica, carente de la piedad que a veces se encuentra en los depredadores naturales, enfocados únicamente en la destrucción del anciano que se interponía en su camino. Silvestre no retrocedió, sino que ajustó la mira del Winchester modelo 70, alineando el punto de impacto con la base del cuello de la criatura, donde la arteria carótida latía con una fuerza que resultaba visible incluso a través de la densa pelambre áspera. El primer disparo tronó en el cañón con la fuerza de un rayo, rompiendo la paz de la Sierra Madre y enviando una bala de 375 granos directamente hacia el pecho de la bestia. El impacto produjo un sonido seco de hueso rompiéndose, seguido por un aullido de furia que desgarró el aire y provocó que el segundo fila brasileiro saltara desde su escondite para atacar los flancos del monstruo. El perro se lanzó con una valentía suicida, hundiendo sus colmillos en la musculatura de la pata trasera del hombre lobo, tratando de anclar a la criatura al suelo mientras el cazador recargaba el cerrojo con velocidad mecánica. La lucha entre el canino de 70 kilos y la aberración biológica fue un torbellino de sangre, gruñidos y desgarros de carne que tiñeron la tierra de un rojo oscuro y viscoso bajo la mirada gélida del batedor. La fiera reaccionó con una
una velocidad aterradora, lanzando un zarpazo que envió al fila contra una pared de roca, donde el animal quedó inmóvil tras el sonido inconfundible de una columna vertebral quebrándose bajo la presión. Silvestre aprovechó la distracción para disparar por segunda vez, apuntando a la rodilla de la criatura con el fin de limitar su movilidad y obligarla a entrar en el radio de las trampas de acero. El proyectil especial, cargado con una mezcla de nitrato de plata y ácidos industriales, provocó una reacción química inmediata en los tejidos del hombre lobo, generando un humo acre y un olor a carne quemada. La regeneración celular, tan eficiente en el pasado, parecía luchar desesperadamente contra los contaminantes químicos que Silvestre había diseñado específicamente para neutralizar la biología de esta especie desconocida y peligrosa que acechaba las tierras altas de México. El hombre lobo tropezó, arrastrando la pata herida mientras intentaba cerrar la distancia con el cazador, emitiendo ruidos de impacto y chasquidos de mandíbulas que buscaban el cuello del hombre con una desesperación creciente. Silvestre retrocedió con calma, guiando a la bestia hacia el centro del claro, donde el mecanismo de la primera trampa de oso aguardaba con sus dientes de acero templado, listos para morder. El sonido del resorte disparándose fue como un latigazo metálico que resonó en toda la quebrada cuando las mandíbulas de hierro se cerraron sobre el tobillo de la criatura con una fuerza de varias toneladas. Un rugido de agonía pura brotó de la garganta del monstruo, quien cayó de rodillas mientras intentaba arrancar el dispositivo de su carne con sus manos garras, ignorando por completo la vulnerabilidad de su posición frente al cañón del Winchester cargado. Silvestre se acercó lentamente, manteniendo una distancia de seguridad que le permitiera reaccionar ante cualquier espasmo violento de la fiera atrapada en el acero de la trampa modificada por sus propias manos. El batedor observó de cerca la anatomía del hombre lobo, notando cómo la piel intentaba regenerarse alrededor del metal caliente, creando una amalgama grotesca de tejido nuevo y óxido ensangrentado bajo la luz de la luna. Los ojos de la bestia ya no mostraban solo odio, sino un reconocimiento instintivo de que se enfrentaba a un depredador que comprendía su naturaleza mejor que ella misma. El anciano no sintió regocijo, sino una satisfacción técnica al ver que sus herramientas y su conocimiento balístico eran superiores a la fuerza bruta y la regeneración acelerada de la aberración biológica que había profanado su estancia y matado a sus perros leales. De repente, el hombre lobo realizó un esfuerzo sobrehumano y arrancó la trampa del suelo, llevándose consigo parte del hueso y los tendones mientras se lanzaba en una carga desesperada contra el pecho del veterano de Durango. El impacto lanzó a Silvestre varios metros hacia atrás, haciendo que el rifle volara de sus manos y aterrizara en la maleza espesa, dejándolo desarmado frente a la furia ciega de la criatura herida. El batedor sintió el dolor de las costillas rompiéndose, pero su mente se mantuvo fría, buscando de inmediato el cuchillo de caza de acero al carbono que llevaba sujeto a la pantorrilla derecha. El aire se llenó de nuevo con el olor a ozono y sangre, mientras la sombra de la bestia se cernía sobre él, ocultando las estrellas con su enorme envergadura y su aliento de carnicería fresca y podrida. La bestia descendió con sus garras extendidas, pero Silvestre rodó sobre su eje, clavando la hoja del cuchillo en el vientre de la criatura y abriendo un surco profundo que liberó una cascada de fluidos internos sobre la tierra seca. El hombre lobo se retorció de dolor, golpeando al hombre con el codo y enviándolo nuevamente al suelo, donde el batedor tuvo que luchar por recuperar el aliento ante la presión de la atmósfera cargada. A pesar de las heridas mortales, la criatura se negaba a morir, demostrando una vitalidad que rozaba lo sobrenatural y una voluntad de combate que superaba cualquier límite biológico conocido por la ciencia oficial de los años 80. Silvestre gateó hacia el lugar donde brillaba el cañón de su Winchester, consciente de que solo un disparo a quemarropa en el cráneo terminaría definitivamente con la existencia de aquella pesadilla de la Sierra Madre. El sonido de las garras rascando la piedra caliza anunció el último intento del hombre lobo por alcanzar al cazador antes de que éste pudiera recuperar su arma principal en medio del caos del claro. Silvestre alcanzó el rifle justo cuando la fiera saltaba sobre él, girando sobre su espalda para apuntar directamente a las fauces abiertas que amenazaban con decapitarlo de un solo mordisco certero y potente. El dedo presionó el gatillo con una determinación final, liberando el tercer proyectil de plata y ácido que impactó en el paladar del monstruo, explotando dentro de la cavidad craneal con un sonido amortiguado y seco. La cabeza de la bestia se echó hacia atrás violentamente, bañando al hombre en una lluvia de materia gris y sangre negra que quemaba la piel con su composición química inestable y corrosiva tras el impacto balístico directo.
efecto, el cuerpo masivo del hombre lobo se desplomó sobre Silvestre, aplastándolo bajo un peso muerto de 300 kilos que dificultaba cualquier intento de movimiento o respiración fluida en la oscuridad del bosque de Durango. El silencio regresó a la Sierra Madre Occidental de 1900, forma abrupta, roto únicamente por el siseo del ácido, consumiendo los restos de la criatura y el latido desbocado del corazón del batedor superviviente. El hombre empujó el cadáver con todas sus fuerzas, logrando liberarse de la carga opresiva para quedar tendido sobre la hojarasca, mirando hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a cubrir la luna ensangrentada. La batalla había terminado, dejando un rastro de devastación física y emocional que marcaría el fin definitivo de su retiro pacífico en la estancia Los Olvidados, tras décadas de vigilia y preparación técnica meticulosa por parte del veterano. Silvestre se puso en pie con dificultad, apoyándose en el tronco de un pino mientras evaluaba los daños sufridos durante el enfrentamiento visceral contra la aberración biológica que yacía a sus pies en el claro. La sangre de la criatura mezclada con la suya formaba un mapa de violencia sobre su ropa de lona desgarrada, recordándole que el precio de la verdad siempre se pagaba con dolor físico y cicatrices profundas. El batedor buscó a su segundo fila brasileiro, encontrándolo sin vida junto a la pared de roca, un sacrificio necesario que permitió al hombre asestar los golpes críticos contra el hombre lobo. No hubo lágrimas, solo un respeto sombrío hacia los animales que habían cumplido su deber táctico hasta el último aliento, protegiendo el perímetro de la estancia contra una amenaza que el mundo prefería ignorar sistemáticamente por puro miedo. El cazador examinó los restos de la fiera con una curiosidad clínica, utilizando una rama para mover las extremidades y observar la estructura de las garras que habían causado tanta destrucción en tan poco tiempo. Notó que los huesos tenían una densidad asombrosa, similar al marfil o al acero, lo que explicaba por qué los calibres convencionales apenas lograban frenar el avance de estas criaturas en las selvas del sur. La regeneración celular se había detenido finalmente bajo el efecto de los contaminantes industriales, dejando al descubierto una anatomía que parecía un error de la naturaleza o una mutación grotesca preservada en los rincones más oscuros de México. Silvestre sabía que este cadáver era la prueba irrefutable que el ejército había intentado destruir años atrás, una evidencia biológica que ponía en duda todas las narrativas oficiales sobre la seguridad del territorio nacional. Mientras recuperaba el Winchester y limpiaba la sangre del mecanismo de cerrojo, el veterano escuchó el sonido distante de motores de camiones pesados subiendo por la brecha que conducía al cañón desde la carretera principal. Las autoridades no habían tardado en detectar la actividad balística, o quizás habían estado monitoreando a la criatura desde la distancia, esperando el momento exacto para intervenir y reclamar los restos del espécimen. Silvestre comprendió que su victoria era solo el inicio de una nueva fase de conflicto, una lucha contra aquellos que preferían mantener al monstruo como un secreto guardado bajo llave en instalaciones desconocidas. La luz de los faros comenzó a barrer las copas de los árboles, indicando que el tiempo para recolectar sus propias pruebas era limitado antes de que el cerco militar se cerrara definitivamente sobre su propiedad aislada. Con movimientos rápidos a pesar del dolor de las costillas, el batedor extrajo un frasco de vidrio de su mochila y tomó una muestra del tejido muscular y de la sustancia viscosa que emanaba de las heridas del hombre lobo. Este pequeño rastro de realidad biológica sería su único seguro contra la desaparición forzada que el gobierno mexicano solía aplicar a quienes sabían demasiado sobre las anomalías de la Sierra Madre Occidental. Silvestre ocultó el frasco en un hueco natural de la roca, marcando el lugar con una señal que solo él podría identificar en el futuro si lograba sobrevivir al interrogatorio inminente. El olor a ozono comenzaba a disiparse, reemplazado por el hedor a combustible y el ruido ensordecedor de los helicópteros que ahora sobrevolaban el área de combate, rompiendo la paz nocturna con su presencia industrial invasiva. El hombre regresó a la casa de piedra para recoger su equipo esencial y destruir cualquier registro escrito que pudiera comprometer su red de contactos o revelar la ubicación de otros posibles refugios en la montaña. Cada documento quemado en la chimenea era un pedazo de historia que se convertía en ceniza, protegiendo el conocimiento táctico acumulado durante años de observación silenciosa de la fauna prehistórica que habitaba en las sombras de Durango. Silvestre no sentía remordimiento por borrar su pasado, pues sabía que en la guerra por la memoria, el silencio era la herramienta más poderosa para evitar que los errores se repitieran bajo nuevas administraciones corruptas. Las manos, aún manchadas con la sangre negra del hombre lobo, operaban con una precisión quirúrgica
quirúrgica que el miedo no lograba perturbar, preparando la estancia para la llegada de los agentes federales y el ejército. Al salir nuevamente al porche, Silvestre observó cómo los primeros soldados descendían de los vehículos con uniformes sin insignias y armas automáticas listas para el combate, rodeando la casa con una formación profesional de asedio táctico. El batedor dejó el Winchester apoyado contra la pared, consciente de que iniciar un tiroteo contra el ejército mexicano sería un acto de suicidio inútil que no preservaría la verdad descubierta en el claro del bosque. El oficial al mando, un hombre de rostro inexpresivo y ojos gélidos, se adelantó hacia el anciano, exigiendo la entrega inmediata de cualquier evidencia biográfica o física relacionada con el incidente ocurrido durante la noche de la luna llena. Silvestre permaneció inmóvil, sosteniendo la mirada del militar con la autoridad de quien ha enfrentado a la muerte cara a cara y ha salido victorioso por sus propios medios y herramientas. Los soldados se dirigieron al claro del bosque, siguiendo las órdenes del oficial, utilizando linternas de alta potencia para iluminar el cadáver del hombre lobo que aún yacía entre las trampas de acero de Silvestre. El asombro en los rostros de los hombres más jóvenes era evidente, a pesar de su entrenamiento, pues nunca habían visto una criatura que desafiara de tal manera su comprensión de la realidad y la zoología mexicana. Los especialistas en trajes de protección comenzaron a envolver los restos en bolsas de polímero grueso, preparándolos para el transporte hacia las instalaciones secretas, donde la criatura sería estudiada o simplemente enterrada en el olvido institucional. Silvestre observó el proceso con una amargura profunda, sabiendo que la historia se repetía tal como ocurrió en Guerrero, con el silencio oficial cubriendo las huellas del horror biológico original y mortal. Finalmente, el camión de transporte partió con la carga, escoltado por las unidades de élite, dejando tras de sí un rastro de polvo y la sensación de una oportunidad perdida para la ciencia y la justicia humana. El batedor regresó al silencio de su estancia, ahora despojada de sus fieles perros y de la prueba física de su mayor logro como cazador de la Sierra Madre Occidental. Se sentó en su silla de cuero, escuchando cómo el viento volvía a susurrar entre los pinos del cañón de Durango, trayendo de nuevo el aroma a resina y tierra húmeda que tanto amaba. La batalla había terminado en el plano físico, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba, en el corazón de un hombre que se negaba a olvidar lo que había visto en la oscuridad de la noche. Silvestre comenzó a limpiar su rifle, preparándose para la próxima sombra que cruzara el cerco. Tras la partida de los convoyes militares, el silencio regresó a la estancia Los Olvidados con una pesadez que parecía aplastar las vigas de madera del porche. Don Silvestre permaneció sentado en la penumbra, observando las marcas de los neumáticos en el lodo y los restos de ceniza donde los agentes habían quemado los documentos comprometedores. El cañón de Durango recuperó su atmósfera habitual de aislamiento, pero el aire todavía conservaba el regusto metálico de la pólvora y el hedor residual de la criatura. Las paredes de piedra, testigos mudos de la batalla, presentaban grietas y manchas que ninguna limpieza podría borrar por completo de la memoria del lugar. El hombre sentía el peso de los años y el dolor de las costillas rotas, recordándole que cada victoria contra lo desconocido tiene un costo físico que la piel se encarga de registrar para siempre en su superficie curtida por el sol. La versión oficial del gobierno mexicano se difundió rápidamente por las estaciones de radio locales, hablando de una supuesta cuarentena por un brote atípico de rabia bovina en la región de la Sierra Madre Occidental. Era una mentira pulcra, diseñada para evitar el pánico entre los campesinos y para justificar la presencia de tropas de élite en una zona tan remota y de difícil acceso táctico. Silvestre escuchó las noticias con una sonrisa amarga, consciente de que los informes de los generales omitirían deliberadamente la anatomía de la fiera y la efectividad de sus proyectiles de plata industrial. El sistema prefería tratar la existencia del hombre lobo como una anomalía epidemiológica, en lugar de reconocer la presencia de un depredador biológico que desafiaba todos los manuales de zoología militar. La verdad permanecía enterrada bajo capas de burocracia, protegida por hombres que temían más a la realidad que a las sombras que habitaban los pinos. El vacío dejado por los dos filas brasileños era una herida abierta en la rutina diaria del rastreador, quien ahora recorría el perímetro sin la compañía de sus sombras leonadas. Estos canes habían demostrado una lealtad que superaba la lógica del instinto, entregando sus vidas para frenar el avance de una aberración que ningún otro animal se habría atrevido a enfrentar directamente. Silvestre enterró los restos que los militares no confiscaron en una loma que miraba hacia el fondo del cañón, marcando el sitio con piedras de río para que el viento no borrara su ubicación.
abdicación. Eran soldados caídos en una guerra secreta, centinelas que cumplieron su pacto de sangre con un hombre que valoraba más la fidelidad animal que las promesas de los políticos de la ciudad. El silencio de la estancia se sentía más profundo sin el eco de sus respiraciones pesadas durante las largas noches de vigilia. Durante el interrogatorio, el rastreador notó un brillo de codicia en los ojos de los científicos militares que acompañaban al coronel al mando de la operación de limpieza biológica. No buscaban erradicar a la especie, sino comprender los mecanismos de su regeneración celular acelerada y la densidad ósea que la hacía casi invulnerable a los calibres de uso reglamentario. Silvestre comprendió que el gobierno veía en el hombre lobo no una amenaza para la población, sino una oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías de combate o herramientas de guerra orgánica, derivadas de su anatomía mutada. El secreto no era para proteger a la gente del peligro, sino para asegurar que ninguna otra potencia tuviera acceso a la composición biológica del nahual de sangre que habitaba en las montañas de Durán. La frialdad de este razonamiento institucional era lo que más perturbaba al veterano, quien sabía que algunos monstruos visten uniformes y firman órdenes de ejecución. El cuerpo de Silvestre se había convertido en un mapa de cicatrices y dolores crónicos que se intensificaban con la humedad, que bajaba de los riscos cada atardecer de finales de los 80. Cada movimiento le recordaba el impacto brutal de la bestia y la fragilidad de la carne humana frente a una musculatura hipertrofiada por siglos de evolución o accidentes biológicos desconocidos. A pesar de la debilidad física, su mente conservaba la agudeza de un explorador de élite, procesando cada dato sensorial con una precisión que los años de servicio no habían logrado desgastar. Sabía que su tiempo en la sierra se agotaba, pero no por la edad, sino por la responsabilidad de ser el último testigo de una realidad que el mundo deseaba olvidar. Su existencia era un acto de resistencia silenciosa contra el olvido, un testimonio viviente de que el hombre puede vencer a la pesadilla si posee la voluntad y el acero necesarios. Oculto en la grieta de la roca, el frasco con el tejido del hombre lobo representaba el único seguro de vida de Silvestre contra un estado que eliminaba testigos con la misma facilidad con que quemaba expedientes. Esa pequeña muestra de carne oscura y viscosa contenía la verdad biológica que los militares intentaban monopolizar en sus instalaciones ocultas bajo tierra en el desierto del norte. Si algo le sucedía al veterano, el rastro de la criatura saldría a la luz a través de una red de contactos que él había tejido durante sus años en la capital antes del retiro. Era una partida de ajedrez táctico, donde el premio era la memoria histórica y el castigo era el silencio eterno bajo una tumba sin nombre en la Sierra Madre. El rastreador confiaba en que la naturaleza física de la muestra resistiría el paso del tiempo, tal como él había resistido el asedio del depredador. La geografía de Durango se presentaba como un aliado silencioso, una inmensidad de piedra y bosque que guardaba en sus entrañas secretos mucho más antiguos que el propio Estado mexicano. Silvestre observaba el horizonte con la certeza de que el hombre lobo no era un individuo único, sino parte de una estirpe que encontraba refugio en las zonas donde la ley del hombre no lograba imponer su orden. Las montañas ofrecían un santuario para lo imposible, permitiendo que criaturas de una fauna prehistórica sobrevivieran a la expansión de la civilización y a los intentos de erradicación por parte de las patrullas rurales. El cañón de la estancia Los Olvidados era solo un punto en un mapa de sombras donde la biología seguía caminos que la ciencia oficial se negaba a explorar por temor a las implicaciones. Mientras las cumbres permanecieran inalcanzables, el misterio del nahual seguiría latiendo en el corazón salvaje de la tierra. El veterano sabía que la batalla final no era el cierre de un ciclo, sino apenas un intermedio en una guerra de desgaste que se libraba desde que los primeros hombres pisaron estas tierras altas. La bestia que había eliminado era fuerte, pero otras sombras se movían ya en los límites del cerco, atraídas por el olor a sangre y la debilidad percibida de un cazador que envejecía solo. El hombre lobo era una constante biológica, una respuesta de la naturaleza ante la intrusión del hombre en los territorios que nunca debieron ser reclamados ni habitados por los colonos. Silvestre aceptaba esta realidad con la resignación de un guerrero que sabe que la paz es solo una tregua temporal concedida por un enemigo que nunca se rinde por completo. La vigilancia eterna era el único precio aceptable por la supervivencia en un mundo donde los monstruos reales sangran y dejan huellas profundas en el barro húmedo. La tarea de mantener la vigilia recaía exclusivamente sobre sus hombros, convirtiéndolo en un guardián de la frontera entre el folclore y la realidad táctica de la Sierra Madre Occidental. Silvestre no buscaba la gloria ni el reconocimiento, sino cumplir con la responsabilidad histórica de
de un explorador que había visto el rostro del enemigo y había sobrevivido para contarlo a las piedras. Cada noche, el hombre preparaba sus herramientas con el mismo rigor que si esperara un ataque inminente, negándose a dejarse seducir por la falsa seguridad de los días tranquilos. Su vida era una confesión terminal escrita con los actos de mantenimiento de su fusil y la colocación de nuevas trampas en los senderos que desaparecían en la niebla. El legado de los que cayeron en Guerrero pesaba sobre su conciencia, exigiéndole que permaneciera alerta hasta que el último aliento abandonara sus pulmones cansados, pero decididos a cumplir el deber. El ritual de limpieza del Winchester modelo 70 se convirtió en una forma de meditación para el anciano, una manera de reconectar con la precisión mecánica en un mundo que parecía desmoronarse bajo la mentira. El sonido del cepillo recorriendo el ánima del cañón y el clic metálico del cerrojo eran los únicos ruidos que rompían el silencio de la estancia durante las horas más oscuras. Cada pieza de acero era lubricada con cuidado, asegurando que la herramienta estuviera lista para responder al primer signo de peligro que cruzara el perímetro de madera negra. Silvestre depositaba su fe en la balística y en la resistencia de los materiales, rechazando las explicaciones sobrenaturales que los lugareños utilizaban para dar sentido al horror que él enfrentaba con plomo y ácido. El fusil era el único juez legítimo en esta disputa territorial entre el hombre y la bestia que se negaba a desaparecer de la sierra. Si alguien llegara a encontrar los restos de su estancia o el frasco oculto en la roca, Silvestre esperaba que poseyeran la sabiduría necesaria para no subestimar la letalidad de lo que habita en las sombras. El conocimiento de la existencia del hombre lobo era una carga pesada, un fardo que podía quebrar la cordura de quienes no estuvieran preparados para aceptar la brutalidad biológica de la criatura. El explorador dejaba este testimonio no como una invitación a la caza, sino como una advertencia terminal sobre los límites de la civilización y la persistencia de los depredadores antiguos en el México rural. No había espacio para el heroísmo romántico en estas tierras, solo para la supervivencia basada en el estudio meticuloso de la presa y el uso racional de la fuerza contra la ferocidad absoluta. Quien herede este secreto debe entender que la naturaleza no perdona la ignorancia ni la falta de preparación táctica ante lo inevitable. El sol comenzaba a ocultarse una vez más tras los riscos de Durango, proyectando sombras alargadas que parecían dedos garras buscando el refugio de la estancia solitaria. Don Silvestre se levantó de su silla, cargó el Winchester por última vez y se dirigió hacia el porche para iniciar su ronda nocturna por el cerco prohibido de alambre de espino. Sabía que allá afuera, en lo profundo del cañón donde la luz nunca llega, algo estaba observando sus movimientos con la paciencia de un verdugo que conoce su momento. No había miedo en su corazón, solo la determinación de un hombre que ha aceptado su destino como el último escolta de una verdad sangrienta y necesaria. La sierra guardaba su aliento mientras el cazador se fundía con la penumbra, consciente de que la lucha nunca termina mientras el monstruo siga respirando en la oscuridad de la montaña. La sangre de la fiera es el aceite que lubrica los engranajes del secreto nacional.